¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente conoces la historia detrás de los 10 mandamientos? Seguro creciste escuchando que eran sagrados, intocables, dictados directamente por una entidad divina. Pero hoy quiero advertirte, lo que estás a punto de escuchar no es cómodo. Es una grieta en el muro de lo que te enseñaron desde niño. Una grieta por donde entra la luz o el miedo. Porque la historia oficial dice que Moisés subió a un monte, estuvo cara a cara con Dios y bajó con 2 tablas de piedra que contenían leyes eternas. Pero lo que nunca te dijeron es que aquellas normas ya existían siglos antes, en otro lugar, bajo otro reino y bajo otro nombre. Y una vez conoces esta verdad, ya no hay regreso. Este viaje comienza no en un templo ni en una iglesia, sino en la biblioteca mental de un hombre que se atrevió a preguntar lo que nadie debía preguntar, Baruch Spinoza. Pero antes de llegar a él, déjame preparar el terreno. Imagina tu vida entera creyendo que un conjunto de reglas tenía un origen divino. Imagina que te dijeron que cuestionarlas era pecado, que solo existían porque Dios así lo había querido. Ahora imagina descubrir que esas normas no vinieron del cielo, sino de la mente humana. Es aquí donde la historia se vuelve incómoda. Porque 1000 años antes de que la Biblia mencionara a Moisés grabando mandamientos en piedra, un rey llamado Hammurabi ya había inscrito reglas muy similares en monolitos de roca en Babilonia. Esa piedra existe. Puedes verla en museos. Allí están inscritas leyes sorprendentemente parecidas a no matarás, no robarás, no darás falso testimonio. No fue inspiración divina. Fue tradición legal repetida. Copiada. Adaptada. Y todo eso salió a la luz gracias a un hombre que pagó un precio altísimo por decir lo evidente. Baruch Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, dentro de una comunidad judía estricta, resistente y profundamente marcada por siglos de expulsiones, persecuciones y silencios impuestos. Su gente había huido de España y Portugal, escapando de la Inquisición. Llegaron a los Países Bajos buscando libertad, pero esa libertad tenía límites invisibles. A Spinoza lo educaron bajo ese legado de miedo y supervivencia. Su formación fue rigurosa. Mientras otros niños jugaban en las calles, él memorizaba textos sagrados. Aprendió hebreo para leer la Torá en su idioma original. Estudió arameo para comprender los comentarios rabínicos. Más tarde dominó el griego y el latín, lo que le permitió comparar las escrituras con textos filosóficos antiguos. No era educación normal. Era entrenamiento para un propósito, convertirlo en rabino. Y Spinoza era brillante. Su memoria era impecable, su razonamiento afilado. Podía citar pasajes enteros y debatirlos con precisión quirúrgica. Pero había un problema. Spinoza tenía algo que en aquella época era más peligroso que cualquier arma: independencia intelectual. No se conformaba con respuestas prefabricadas. No seguía dogmas solo porque alguien afirmaba que venían de Dios. No repetía, cuestionaba. No obedecía, analizaba. Quería lógica. Quería sentido. Quería verdad. Y cuanto más estudiaba, más preguntas aparecían. Comenzó a notar algo que sus maestros jamás mencionaban: incoherencias en la narrativa bíblica. Cambios de estilo que sugerían múltiples autores. Pasajes repetidos con versiones contradictorias de los mismos hechos. Leyes que parecían pertenecer a épocas diferentes. Lo que se suponía era una sola voz divina, eterna e inmutable, empezaba a sonar como una colección de textos escritos por diferentes manos, en distintos contextos históricos. Y esa observación abrió una grieta. Mientras otros aceptaban, él examinaba. Mientras otros creían, él dudaba. Mientras otros temían preguntar, él se atrevía. Y ese atrevimiento tenía consecuencias. A los 23 años, cuando aún era prácticamente un joven, Spinoza fue arrastrado a un juicio interno. No hubo espacio para negociación. No hubo diálogo. La pregunta que había pronunciado era imperdonable. ¿La Biblia es realmente una obra divina o una creación humana? En un ritual público, delante de su comunidad, su nombre fue maldecido. Fue excluido de toda vida religiosa, social y familiar. Le prohibieron hablar con cualquier miembro de origen judío.
fue tratado como un peligro. Como un virus que podía infectar la fe colectiva. Su familia lo abandonó. Sus amigos desaparecieron. Su identidad fue borrada como si nunca hubiera existido. Pero algo curioso ocurrió. El exilio no lo destruyó, lo liberó. Sin templo, sin maestros, sin autoridad religiosa observándolo, pudo pensar como nunca antes. Para sobrevivir comenzó a trabajar puliendo lentes, una tarea minuciosa, silenciosa, solitaria, mientras su mente seguía puliendo algo mucho más incómodo, las certezas del mundo religioso occidental. Y entonces, en 1665, después de años de reflexión, análisis y valentía intelectual, ocurrió el momento que no solo transformó su vida, sino que alteró para siempre la manera en que el mundo moderno entendería la religión, la Biblia y la naturaleza de Dios. Un momento en el que la historia, la filosofía y la fe chocaron. Y nada volvió a ser igual. Spinoza tenía sobre su mesa 3 textos. No eran simples manuscritos. Eran llaves capaces de abrir puertas que la historia mantenía cerradas. El primero era la Torá en hebreo, el texto que había memorizado desde niño, el que su comunidad consideraba la palabra perfecta e incuestionable de Dios. Para Spinoza, ese libro no era desconocido, era casi parte de su ADN intelectual. El segundo era una traducción griega del Antiguo Testamento, una versión mucho más antigua de lo que la mayoría de su comunidad había leído. Esta traducción contenía matices distintos, palabras alteradas, diferencias sutiles, pistas que solo alguien entrenado como él podía detectar. Y el tercero, el más inesperado y quizás el más explosivo, era una copia del Código de Hammurabi, un conjunto de leyes grabadas en piedra casi 1000 años antes de Moisés. Ese documento acababa de ser descifrado en Europa, y muy pocas mentes tenían acceso a él. Spinoza fue una de ellas. Los colocó uno junto al otro. Y comenzó el proceso que cambiaría todo. Primero comparó conceptos legales, penas, responsabilidades, restituciones. Luego observó estructuras narrativas, cómo se introducían las normas, con qué tonos se justificaban. Después analizó el lenguaje, los verbos, las expresiones, las repeticiones. Lo que encontró no podía explicarse por coincidencia. Las similitudes eran demasiado precisas. No solo en el contenido, también en la forma. Artículo tras artículo, capítulo tras capítulo, las leyes del Éxodo y las de Hammurabi parecían casi hermanas. Solo había una diferencia monumental. El código de Hammurabi era puro, directo, secular. Si alguien hace esto, la consecuencia será esta. No apelaba al cielo. No mencionaba ángeles. No necesitaba truenos para ser obedecido. Pero en el Éxodo, las mismas normas llegaban envueltas en una atmósfera sobrenatural. Dios desciende sobre el monte. La montaña se cubre de humo. El pueblo tiembla. Y un hombre elegido recibe la ley entre relámpagos y temblores. Las leyes eran casi idénticas, pero la presentación no. Y ahí, en ese detalle, Spinoza vio algo que muy pocos se atrevían a reconocer. Si una ley proviene de hombres, puede debatirse. Puede cuestionarse. Puede cambiar con el tiempo. Pero si una ley proviene de Dios, entonces nadie puede desafiarla. No puede ajustarse. No puede evolucionar. Debe acatarse, para siempre. En ese instante, Spinoza comprendió que lo que había frente a él no era solo un texto espiritual, era una construcción política cuidadosamente diseñada. La religión no estaba creando la ley. La ley estaba usando la religión como un escudo. Y cuando esa idea tomó forma en su mente, una línea invisible se rompió. Detrás de la narrativa sagrada, detrás del miedo y la obediencia, Spinoza vio lo que casi nadie en su época podía ver. La Biblia no era la voz literal de un Dios dictando desde el cielo. Era la obra humana más poderosa jamás escrita. Una herramienta para organizar, controlar y garantizar obediencia. Para muchos, eso habría sido un pensamiento prohibido. Para Spinoza, fue el comienzo de una revolución intelectual. Pero Spinoza fue más allá. Analizó el estilo literario del Éxodo y otros libros bíblicos.
Encontró inconsistencias lingüísticas tan marcadas que era imposible sostener la idea de un solo autor. ¿Por qué en una parte Dios es Yahvé y en otra es Elohim? ¿Por qué la personalidad de Dios cambia? ¿Por qué algunos pasajes lo muestran misericordioso y otros violento, vengativo o contradictorio? La respuesta lo golpeó con la fuerza de un trueno silencioso. No era la voz de un Dios eterno. Era la voz de culturas distintas a lo largo del tiempo. El texto bíblico era un mosaico. Un collage. Una recopilación editada siglos después para dar la ilusión de unidad. Y cuando reconoció eso, todo lo que le habían enseñado comenzó a desmoronarse. Los 10 mandamientos no descendieron del cielo. No fueron tallados por una divinidad. Fueron adaptaciones de códigos legales antiguos, modificados para servir a un nuevo propósito, consolidar identidad, orden y obediencia en una época de crisis histórica. Durante el exilio en Babilonia, el pueblo judío necesitaba una narrativa fundacional, un pacto sagrado que asegurara cohesión. Así nació el mito de las tablas divinas. No por maldad. No por ignorancia. Sino porque era una herramienta poderosa. Spinoza escribió entonces una frase que sobrevivió en sus notas. He encontrado la verdad. Y aunque me cueste todo, no renunciaré a ella. Pero aquí ocurre algo sorprendente, su descubrimiento no le robó la fe. Al contrario, la redefinió. Si las leyes eran humanas, entonces podían evaluarse con razón. Podía separarse lo útil de lo manipulador. Podía distinguirse moral universal de dogma cultural. Prohibir matar tenía sentido. Prohibir robar tenía sentido. Evitar el falso testimonio tenía sentido. Pero, solo adórame a mí. No pronuncies mi nombre sin reverencia. No tengas imágenes. Eso no era ética. Era control espiritual. Era una frontera invisible para proteger instituciones religiosas, no para mejorar la convivencia humana. Y entonces Spinoza llegó a la conclusión más peligrosa de todas. Buscar la verdad no era traicionar a Dios, era honrarlo. Si Dios era real, no se vería amenazado por preguntas. Si era verdad, no necesitaba miedo para sostenerse. Si era eterno, la honestidad era el camino para acercarse a Él, no la obediencia ciega. Esa idea fue dinamita. El poder religioso dependía de la obediencia incuestionable. Spinoza ofrecía algo diferente, pensamiento libre. Por eso quemaron sus libros. Por eso prohibieron su nombre. Por eso intentaron borrar su legado. Pero fracasaron. Hoy, muchos estudiosos modernos de la Biblia, historiadores y teólogos reconocen lo mismo que él descubrió hace siglos. El texto bíblico no es una voz única. Es el eco de civilizaciones, guerras, exilios, reyes, sacerdotes, tradiciones y editores. No nació perfecto. Se fue construyendo. Se fue moldeando. Se fue corrigiendo. Los 10 mandamientos no son el mensaje inmutable de un Dios eterno. Son el resultado de un proceso humano que buscaba sobrevivir, organizar y controlar. Y ahora, tú, tienes una elección. Puedes cerrar los ojos y fingir que nada de esto importa. Puedes aferrarte a la versión cómoda. Puedes decir, prefiero no saber. O puedes mirar de frente esta verdad incómoda. Lo sagrado no siempre viene del cielo. A veces lo sagrado es simplemente lo que los hombres deciden llamar sagrado. Spinoza perdió todo por esta idea. Pero ganó algo que muy pocos tienen, libertad intelectual. Y ahora la pregunta no es qué descubrió él. La verdadera pregunta es: ¿qué harás tú con esto? Porque una vez que ves la grieta, no puedes volver a vivir en la pared cerrada. La verdad no siempre consuela, pero siempre libera.